González Eguiluz, arquitecto municipal de este ayuntamiento durante 33 años, y voy a hablar de mi visión de lo que ha sido el desarrollo urbanístico de la ciudad en el lapso que va entre 1990 y 2020. Lo que ha sido la labor del urbanismo municipal, hay que mencionar que ha venido de la mano de dos servicios: el servicio de urbanismo, planeamiento de desarrollo y gestión urbanística, del que yo fui el jefe a lo largo de la mayor parte de estos años, y el servicio de planeamiento general y sistemas de información geográfica, del que ha sido jefe y sigue siendo jefe Eugenio Neira. En lo que se refería a las tareas, pues nos las veníamos repartiendo como tocaban y como mejor sabíamos, en función de la carga de trabajo que podía tener uno u otro servicio, y cuando procedía a hacer informe conjunto, pues lo hacíamos. Esa diferencia, digamos, administrativa en lo que ha sido nuestro día a día, creo que no se ha notado en ningún momento. Bueno, para arrancar mi presentación, de alguna forma tengo que referirme a cuestiones que ya fueron mencionadas en la anterior ponencia, la de Luis de la Fuente, respecto a la cual tengo que avisar que no estoy en absoluto en condiciones de aportar una calidad gráfica como aquella con la que me apabulló el señor de la Fuente. No tengo los medios y no tengo los conocimientos para mostrarles algo así tan acabado, y la mía va a ser una presentación, digamos, bastante más, llamémosle, pedestre. Bueno, aparte de eso, tengo que hablar también de cuestiones que ya mencionó Luis de la Fuente, y empiezo por las áreas convencionales que se presentaron a la ciudadanía de Santander en los años 83, 84, tanto por su pertinencia en cuanto a explicar el título de estas jornadas, como por cuanto que inciden en un aspecto de rabiosa actualidad. De pertinencia porque, de alguna forma, lo que se estaba planteando en esta división de áreas convencionales era, pues, un análisis del territorio municipal en suelo urbano y urbanizable, dividido en estas 20 áreas para todas las cuales se venía haciendo un análisis pormenorizado tanto del presupuesto de obras previsibles en la legislatura. Estamos hablando de la legislatura 83-87, la última legislatura en el ayuntamiento del alcalde Juan Ormaechea. Bueno, por una parte digo los presupuestos de las obras que se pretendían hacer para que Santander pasase a ser una ciudad acabada. Bueno, ese concepto de ciudad acabada, así enunciado, tenía algo, si me permiten la broma, y por utilizar, digamos, la jerga de Antonio Fraguas, de Forges, de un humorista de la época, tenía algo, desde mi perspectiva, de simposio triunfalista, por así decirlo, porque era evidente que la ciudad distaba de estar acabada, pero sin embargo, ese anhelo por analizar las partes de la ciudad, estudiando sus características, analizando pormenorizadamente las carencias, por ejemplo, en materia de espacios libres, nos está hablando de un anhelo desde la administración pública, desde los políticos que dirigían esa administración pública, de entrar en una cuestión de rabiosa actualidad, la ciudad de los 15 minutos o de los 10 minutos, la ciudad accesible, la ciudad de las dotaciones repartidas, la ciudad de los barrios más menos que más, pero con su aporte dotacional cada uno de ellos. Y respecto a este tema de la ciudad de los 15 minutos, yo también quiero hacer un comentario de alguna forma desmitificador, porque hasta hace no mucho funcionaba en Internet una página americana sobre walkable cities, sobre ciudades, digamos, para el paseante, ciudades donde la accesibilidad, la proximidad a las dotaciones se analizaba sobre un elenco de ciudades americanas impresionantes, y también aparecía a título anecdótico una ciudad europea, solo una, Santander. Era evidente que porque alguno de los miembros que había participado en la elaboración de la página había pasado alguna temporada en Santander, y de alguna forma
lo tomaba también como referencia para analizar ese concepto de ciudad paseable en comparación con la ciudad americana y sus carencias. No salíamos del mapa, o sea, en todo 100 es evidente que desde la perspectiva de una ciudad americana, de cualquier ciudad americana, probablemente nuestro nivel dotacional es muy importante, pero nuestro marco de referencia no es la ciudad americana, ni para bien ni para mal. Entonces, bueno, pues con ese comentario anecdótico, de alguna forma, entramos en materia, vemos otra área convencional. El contexto de análisis es el mismo. Señalé en todo caso, a título anecdótico, que a mí eso de que Santander era una ciudad acabada me servía de alguna forma para un propósito probablemente contrario al de quienes habían acuñado el término, porque en épocas de desesperación que alguna pasamos, me solía acercar al extremo norte del río de la Pila, mirar hacia el norte a un paisaje que entonces, finales de los 80, principios de los 90, tenía algo de favela brasileña, y decirme a mí mismo: ánimo, Juan Carlos, que esto dista mucho de ser una ciudad acabada y que tarea hay, así que templemos los ánimos. Bueno, entramos, y me permiten, señores, que tengo una carencia no desdeñable en la medida en que he dejado atrás mis chuletas y mi memoria no da para mucho. Entramos en los contenidos del plan del 87, y para eso de alguna forma tengo que mencionar la figura de su redactor, Javier de Mesones Cabello, vinculado a la ciudad de Santander por nacimiento, con relaciones de parentesco con un arquitecto municipal que lo fue durante una cuarentena de años, mediados de los años 20 del siglo XX a mediados de los años 60, Ramiro Saiz Martínez, emparentado con un arquitecto municipal en ejercicio, Ramiro Amorortu de Mesones, una persona que para la época tenía unos, digamos, intereses por conocer lo que se estaba haciendo allí fuera, y no era tan sencillo, importantes. Presidió una agrupación internacional de urbanistas, estaba particularmente interesado por aplicar en nuestro territorio, en nuestro país, teorías bastante avanzadas para la época, concretamente teorías, digo, señores, lo de las teorías tiene su riesgo. Pero bueno, teorías eran, en este caso, de un urbanista griego, Konstantinos Doxiadis. Redactó mucho planeamiento en la parte norte de España, fue el autor del Plan General de Valladolid del año 69, y de alguna forma el Plan del 69 de Valladolid me ayuda a incidir en esta cuestión de la teoría y la práctica. Bien, traemos las ideas de Doxiadis, planteamos crecimientos direccionales muy potentes, la idea de Dinápolis, pero lo hacemos sobre una ciudad cuyo patrimonio arquitectónico se está desmenuzando, una ciudad que fue capital del Imperio Español en su época de máxima expansión, el de la unión de las coronas de España y Portugal a principios del siglo XVII, reinando Felipe III, y el proceso de deterioro que se estaba operando, desde luego, desde décadas anteriores en la ciudad, siguió y alcanzó sus puntos álgidos precisamente en la década de los 70, y las teorías de Doxiadis simplemente obviaban ese tipo de cuestiones, pues que al día de hoy nos parecen flagrantes. Pero bueno, lo mismo que puedo hablar de sus facetas teóricas, también puedo hablar de su larga trayectoria, que se prolongó hasta principios de este siglo, y además con una actuación que para mí me parece muy significativa, el PAU, el Programa de Actuación Urbanística de Monte Carmelo. El norte de Madrid se estructura en los términos del vigente plan, el Plan General del año 97, en 4 grandes PAUs: Valdebebas, Las Tablas, San Chinarro y Monte Carmelo. Y Monte Carmelo se distingue notoriamente por lo contenido de su escala, por lo humano, si se me permite el término de esa escala, por el anhelo por revitalizar los espacios públicos que no se ve en otros PAUs. Los PAUs tienen una morfología muy potente, pero a nivel de módulo
son actuaciones ensimismadas. Una manzana con una dotación de manzana, interior de manzana privada, muy interesante, con su piscina, con sus pistas de pádel, pero el espacio público entre manzana y manzana lo ocupan avenidas de dimensiones más que considerables, donde los aspectos de relación de una ciudad convencional se diluyen. Eso no ocurre en Monte Carmelo, y contra la tendencia general de esos PAUs diluyentes en lo que se refiere a calidad de espacio de relación, pues en Monte Carmelo se diseña un espacio distinto. En cuanto a los contenidos normativos, la ley del 87 es deudora de la ley de suelo del 75 y el texto refundido de abril del 76, legislación en relativa continuidad con lo que fue, digamos, la primera legislación, llamémosle moderna, de España, del año 56, de la que ya nos habló Luis. Incide en determinados aspectos de esa legislación, sobre todo en lo que se refiere a, llamémosle, mitigar la lotería del planeamiento, buscando entornos, los planes parciales, donde el derecho de propiedad de alguna forma era igualitario, independientemente de la calificación urbanística de la parcela que cada quien poseía y que entraba en un procedimiento reparcelatorio. Lo que se hizo de gestión en el plan del 87 en Santander fue relativamente testimonial en relación con lo que vino después. También tiene un estudio, el plan del 87, del medio físico importante. Luis nos habló de que se había contratado a un sociólogo. Hay un documento de síntesis de la fase de información pública que es un tocho, fue un trabajo muy importante. Y también hubo un análisis del medio físico que yo, desde luego, atisbo en poca medida en el plan comarcal del 55 y, desde luego, para casi nada en el plan Bahía del 75. Un medio físico tan condicionante como el de nuestra ciudad, una serie de crestas en dirección este-oeste que marcan una zona de vaguada y cresta bastante clara, pues no parecía que se tuviese en cuenta, y ahora sí que se ve, y además, sobre todo en estos documentos que se presentaron a nivel de avance. 9 alternativas de avance. Vamos a ver rápidamente 3 de ellas, 3 de las 9. Volvemos atrás. Teníamos la propuesta A, que básicamente se ceñía a actuaciones de expansión hacia el oeste de la ciudad, A con 25, con 50 o con 75.000 habitantes. Teníamos la propuesta B, donde de alguna forma se está buscando, aparte de los desarrollos del este, nuclear los conjuntos tradicionales, los pueblos, llamémosle de toda la vida, situados al norte de la autovía, Cueto-Monte y San Román, también para 25, 50 y 75.000 habitantes. Y tenemos la propuesta C, que buscaba crecimientos, aparte de los del este, que buscaba unos crecimientos lineales, pues, en fin, bastante caracterizados. A nivel de traza viaria, bueno, pues nos estaba dando referencias de lo que ha perdurado bastantes años después. Ese no es el trazado de la autovía S20 y su prolongación en la Avenida de la Constitución, me refiero a este eje. Este no es exactamente el trazado de la autovía Bezana-Raos, pero se le parece. Hay ese anhelo por estructurar el territorio a nivel de malla viaria con soluciones relativamente similares a las que perviven. Otro elemento importante en el planeamiento vigente de Incenga, este arco suroeste, donde, bueno, pues con una traza, digamos, menos potente, pero ya está señalado por mesones. Y lo mismo en cuanto a los grandes paquetes de espacios libres. La zona de la costa, protegida en niveles de protección PA y PB, y el gran elemento significador en cuanto a marcar diferencias morfológicas de nuestra ciudad
en cuanto a tratamiento del espacio público, la vaguada de las llamas. La vaguada está en el plan de Mesones y además está con más ambición que actualmente. En las propuestas de Mesones, la vaguada llegaba, en la propuesta que se aprobó definitivamente, la vaguada llega hasta aquí, hasta las traseras de la Albericia, de la calle central de la Albericia. Disculpen el que me tenga que desplazar, pero la tecnología tiene sus limitaciones y en una pantalla con resolución 4K o 5K los punteros no funcionan bien, así que bueno, voy a tener que ir desplazándome. Por lo demás ha sido un placer contar con los chicos del equipo informático de esta casa. Bueno, pasamos a analizar contenidos más pormenorizados. Y de esas propuestas A, B y C, 25, 50, 75, ¿cuál fue aquella por la que se decantó? Bueno, pues se decantó básicamente por crecimientos oeste relativamente contenidos, el cierre de la Lisal, terrenos que son relativamente similares a los sectores 3 y 4 del actual plan general, aquí y aquí. Y para el norte lo que buscó fue, de alguna forma, densificar alrededor de los núcleos que les decía de Cueto, Monte y San Román. Aquí tenemos, bueno, aquí se ve mejor, este es un plano de ordenanzas y planeamientos en negros y grises potentes. Estamos viendo los planes parciales y ya ven lo que les explico en cuanto a desarrollo oeste y desarrollo norte. Bueno, esto es una figura de detalle. Estamos viendo ya a mayor escala un trozo de ciudad, concretamente la zona de Monte. Aquí ya está metido el trazado de la autovía, que lo hicimos en el año 92, y cuando Eugenio y yo nos incorporamos, yo cuando menos, en diciembre del 89, con lo que me encontré, fue con un tocho impresionante de alegaciones que había que contestar, referidas al trazado de la autovía y avenida de la Constitución. Estamos hablando de la época del alcalde Manuel Huerta. Había un anhelo por avanzar en cuanto a carencias viarias de la ciudad y se llegó a un acuerdo, ayuntamiento-ministerio, donde si nosotros, ayuntamiento, poníamos los terrenos, ellos nos hacían la obra en lo que era de su competencia, dentro, digamos, del mallado de la red de carreteras del Estado, que venía a acabar en esta glorieta, y nos lo hacían pues prácticamente hasta la avenida, bueno, sin el prácticamente, nos lo hacían hasta la avenida de Cantabria, ya con un tratamiento distinto, lo que ahora llamamos Avenida de la Constitución, con sus aceras, su mediana, sus plantaciones de arbolado. Eso supuso un esfuerzo no desdeñable. Hubo que expropiar 600 y pico parcelas, de las que 500 y pico nos tocó valorar al servicio de urbanismo. Hubo que realojar a todos los afectados titulares de viviendas y que en ella vivían, y se hizo en esta ubicación de aquí. Luis comentó que estaba vinculada a la operación de desarrollo del cierre de la Lisal, y lo estaba puntualmente. Ahí hay 18 viviendas y 3 son para resolver un tema de realojos vinculado a la expansión del complejo deportivo municipal de la Albericia, pero las otras 15 son para afectados por la expropiación de la autovía, como 2 naves que tuvimos que hacer en la Albericia y como una vivienda almacén que se tuvo que hacer más al este, concretamente aquí. Bueno, pues se encauza el tema de la operación de la autovía, y también, bueno, antes de seguir con lo que fue nuestra tarea, me gustaría hablar también de alguna que otra carencia del modelo de planeamiento. Por ejemplo, la referida, que ya mencionó Luis, a los anhelos por justificar una entidad dotacional por la vía de tipificar, como equipamiento un edificio de vivienda colectiva de a lo mejor 6 plantas, porque en la planta baja existía una academia y todo el edificio en los planos figuraba como
equipamiento educativo. Bueno, pues nos sobrarían los equipamientos, pero aquello no tenía base real. Por otra parte, por ejemplo, había una asignación de edificabilidades en función del uso en la zona del Sardinero, pues un tanto curiosa. Se pretendía potenciar la implantación de hoteles y se le asignaba un aprovechamiento de 4 metros cúbicos metro cuadrado. Pero si en vez de hacer hoteles querías hacer viviendas, tenías 2,5 metros cúbicos metro cuadrado. Bueno, pues ahí surgió la picaresca apartotelera. Llamamos a un edificio residencial al final de todo hotel e intentamos aprovechar desde la perspectiva de la promoción inmobiliaria unas edificabilidades pues que en fin, que ya de origen aquello era muy difícil que funcionase. Por otra parte, el plan diseña una serie de lo que yo llamo áreas de oportunidad, áreas de licencia directa, algunas de ellas sobre suelos que no estaban urbanizados, el entorno del Zoco, alguna actuación en Peñacastillo, asignaba unas edificabilidades propias de manzana alineada, de relativa poca altura, baja hay 3, pero digamos con unos parámetros de edificabilidad fuerte, 3, 4 metros cuadrados, a zonas en los aledaños de la Nacional 623, Eduardo García del Río, al sur de La Peña, en zonas donde las aceras tenían una entidad testimonial y que de pronto te aparecían edificios de baja y 3, que además volaban prácticamente todos sobre la acera y esas zonas que fueron las primeras que se edificaron, de alguna forma daban un referente de un tratamiento un tanto regalista, en mi opinión, respecto a lo que tenían que ser contenidos del plan. Por otra parte, estaba el problema de los puntos negros, del patrimonio catalogado. Se cataloga con criterio sistemático, se cataloga, en fin, hay una asignación mediante una técnica un tanto inmediata, pero bueno, por lo menos era una primera herramienta. La técnica de colocar esos puntos negros para señalar que ahí había un patrimonio protegido, al que se le asignaba una ordenanza pues, relativamente restrictiva, bastante limitada la ordenanza, pero que en absoluto paró el proceso de degradación, en mis términos, en lo que se refiere a características de la intervención arquitectónica en esos edificios, y eso llevaba a un problema de judicialización. El ayuntamiento estaba en los papeles muchos días y normalmente la reacción de los tribunales era bastante demoledora respecto al hacer municipal y era una cuestión que también había que encauzar. Bueno, retomo el tema de nuestras tareas. ¿Qué se nos asigna? De primeras, ya digo, el intentar incorporar al planeamiento la traza de la autovía S20 y de la Avenida de la Constitución. Y en eso estamos y nos encontramos también pues, con actuaciones que yo llamo de contención, iniciativas varias a las que había que intentar, digamos, sosegar el pulso. Algunas no llegaron a la ciudadanía, otras sí. Por ejemplo, en el plan especial de las llamas, donde está actualmente el Palacio de Deportes, lo que llaman popularmente la Ballena, se pretendía implantar una gran superficie comercial. Afortunadamente conseguimos reconducir la situación y el plan especial se aprobó con unos usos muy similares a los que ahora se han implantado. En otros casos, nuestros informes no servían para, digamos, encauzar la iniciativa. Me refiero al caso del Hotel Bahía en su primera versión, un cilindro truncado de 67 metros de altura. Mi compañero Eugenio y yo hicimos un informe diciendo que no podíamos estar de acuerdo con la solución que se estaba planteando. Era si me permiten el símil con lo de los equipamientos y la ciudad americana, era una solución de ciudad americana, pero que de alguna forma incidía muy fuertemente en lo que era el paisaje urbano. Y bueno, pues la corporación entendió que no dejaba de ser la opinión de unos arquitectos municipales, pero bueno, que podía haber otros arquitectos municipales que opinasen lo contrario. Y sobre esa base
Se aprueba inicialmente el documento, pero hay una reacción ciudadana no desdeñable, hay una serie de alegaciones, numerosa, y para contestar las alegaciones le tocaba batirse el cobre al servicio de urbanismo. Me tocó a mí y bueno, pues volví a insistir en que no parecía que la solución que se propugnaba fuese la mejor, y a la segunda el tema se recondujo a lo que conocemos ahora mismo, una solución arquitectónica con una impronta tipo, vamos, con una impronta morfológica fuerte, pero que en lo que se refiere a su envolvente tiene un referente claro en el edificio al que se adosa, excepto en una planta, en una única planta, que sirve para marcar la esquina, y además con la afortunada incorporación de un patio volcado a sur, que de ser un triste patio de parcela ha pasado a ser un magnífico referente a la hora de diferenciar en esa hilera de edificios a la calle Calderón de la Barca, de diferenciar ese volumen, sin necesidad de desescalarlo, por lo menos en nuestra interpretación. Bueno, otro tipo de aspectos también, bueno, un último aspecto en lo que se refiere a estas tareas de contención, la modificación del Plan General de Nueva Montaña Quijano. Ahí la verdad es que mi papel no fue muy lúcido, no planteé una postura conceptual, simplemente me dediqué a describir lo que se pretendía hacer. Hice lo que yo llamo un informe río, un informe descriptivo, pero no ponderativo. Existía un consenso muy claro en los distintos partidos políticos con representación municipal. Era una empresa que estaba pasando muy malos momentos y se entendía que la incentivación económica que resultaría de las plusvalías creadas por el planeamiento urbanístico pues podía servir para reconducir la situación de la factoría, y ahí el Tribunal Superior de Justicia nos dio una lección para mí inolvidable. El urbanismo no está para cuadrar cuentas de resultados, el urbanismo no está para salvar empresas en quiebra. El urbanismo tiene que basar sus planteamientos en una idea de ciudad. Tiene que ser coherente con esa idea y reflejar en sus vicisitudes. Es evidente que un plan general es un instrumento, tiene que ser un instrumento abierto, flexible y adaptable, sí, pero al interés general que trasciende de la suma de los intereses individuales, y tiene que obedecer a una dinámica propia. Entonces, bueno, pues aquí acabo con las tareas de contención. Otro tipo de tareas, mucho más gratificantes, y de las que ya habló Luis de la Fuente en su anterior intervención. Planes parciales, cuya aprobación venía de la mano del Plan General del 87, los planes parciales del Polígono A de Cueto Valdenoja, los planes parciales del sector 1 de Cueto Valdenoja y del sector 6, Cierro de la Lisal. Vamos a ver. Parece que no tengo la suficiente fuerza dactilar. Esto es grave. Bueno, me he pasado, ya. Bueno, aquí está. Efectivamente, aquí se ve un modelo que nos es ajeno, no malo, pero sí ajeno. Luis de la Fuente hablaba de la influencia inglesa. Sí, yo también estoy viendo aquí las directrices del Greater London Council, un organismo que en términos urbanísticos hizo cosas muy, muy interesantes en la Gran Bretaña de los años, bueno, en la Gran Bretaña no, en Inglaterra, en el entorno de Londres de los años 60 y 70, cuya actividad fue laminada con la entrada en el poder de Margaret Thatcher. Veo también algunos ejemplos que se dan en la periferia de Copenhague. En definitiva, señores, una escala muy, muy humana, unos recorridos peatonales sugerentes, pero con unos problemas de accesibilidad rodada en absoluto desdeñables. Y el hecho es que quienes habían tomado posiciones en la zona encargan a Luis de la Fuente una solución alternativa. Y la solución alternativa que nos presenta, que ya la vimos, es esta. A nivel formal, a nivel
de calidad del dibujo, bueno, pues probablemente hay quien entienda que las anteriores imágenes son más sugerentes que esto. Pero esto, señores, es el resultado de un proceso de decantación de un modelo urbanístico que hunde sus raíces, nos lo dijo Luis, en el plan de Barcelona de Ildefonso-Cerdá, elaborado en 1859, aprobado en 1860, por decreto de la reina gobernadora Isabel II, en contra, con la posición acérrima del ayuntamiento, y que contempla pues esas manzanas cuadradas de 113 metros, de 113,3 metros de lado, donde solamente se edificaba en 2 de los lados. Una imagen, llamémosle ideal, de lo que podía haber sido, es esta recreación de los años 70, edificios de baja y 4, espacios de accesibilidad peatonal entre la trama de calles que configura la manzana, llámenla semiabierta o semicerrada, insisto, donde solo se construyen 2 de los lados. Y traigo a colación esta cuestión en relación con un planteamiento que se anunció en el coloquio hace 15 días, donde se hablaba de planificación contra no planificación. Bueno, pues planificación sí, desde luego, pero ¿qué planificación? Porque esto es lo que se planificó en 1859, pero de ahí a la etapa del alcalde Porcioles, entre 1959 y 1973, 100 años y poco después, en la época, digamos, del desarrollismo por antonomasia, esto se había convertido en algo muy distinto. Las calles como mínimo tenían 20 metros, 20, 30, 60, vale, pues si las calles tienen 20 metros, ¿qué hacemos nosotros yendo a 16 metros de altura? No, vamos a 20. Y si las calles tienen 20, ¿qué es eso de que la edificación tenga 14 y 16 metros de fondo? No, vamos a 20. Y además está el tema de los talleres y de los nuevos usos, ¿dónde los vamos a meter? En Barcelona, 15 años antes que esto, Baldomero Espartero, el general progresista, sí, se llamaban a sí mismos progresistas, había acabado con una revuelta del artesanado que se veía abocado poco menos que a la desaparición con la automatización de los procesos fabriles, lo que se llamó la rebelión de las selfatinas, pues las self-acting machines, las máquinas automáticas, pues a base de bombardear la ciudad desde Montjuic. Entonces, bueno, pues nuevos usos, nuevas necesidades, esto es lo que tenemos, venga, pues vamos a ocupar los patios de manzana a nivel de planta baja o de planta baja y primera con talleres. ¿Y qué significa eso de construir únicamente en 2 lados? No, puestos a construir, construimos en los 4 lados, porque además la orientación es magnífica. Las manzanas tienen su diagonal, una de sus diagonales, bueno, esta diagonal, orientada a norte. Todos los lados tienen orientación a luz natural en todo momento, excepto el chaflán justo de la esquina que mira norte, un chaflán de 21 metros. Pues vale, si podemos construir en 2, podemos construir en 4, ya. Y puestos a construir, venga, ¿qué pasa con la limitación en altura? Pues pasa que si hacemos sucesivos retranqueos, 2 como mínimo, pues no se va a ver desde la calle, aunque sí se vea desde el patio de manzana, pero el patio de manzana está privatizado, no será tan grave. Total, que en esa dinámica y otras parecidas, al final del proceso, el volumen ocluido por la edificación se multiplicó por 4, de 67.000 metros cúbicos a 290 y tantos mil metros cúbicos. Así que bueno, lo que estaba planteando Luis era una especie de vuelta a los orígenes, de bienvenida, vuelta a los orígenes, en lo que se refiere, en mi opinión, al resultado formal de lo que ha sido el cierre de la Alisal. Coetánea de la actuación del cierre, no creo que se influenciasen, porque digo que son coetáneas en el tiempo, me van a perdonar, pero este piruto va a su aire. Coetánea de la actuación, ahí estás. Me parece que reacciona tardíamente a mis impulsos, así que voy a tener que atemperarme. Vamos a ver, ahí estás. Coetánea a la actuación del cierre, un arquitecto bastante afamado catalán, Carlos Ferrater, ya diseñó en los aledaños de la ciudad olímpica una solución conceptual, digamos, de recuperación de las tipologías de Cerdá. Y bueno, ya ven ustedes
las diferencias del tejido urbano. Tiene un poco de trampa la fotografía, porque esto es el Poblenou, una zona donde los usos industriales pesaban lo suyo, pero bueno, tienen ustedes una referencia. Y esta es, cuando quiera aparecer, la imagen del Cierro del Alisal. Pasamos al polígono A, perdón, pasamos al plan parcial Cueto Valdenoja, porque el plan parcial Cueto Valdenoja se dividía en 4 polígonos. El A, en el extremo nororiental, B, central, C y D. Dinámica igual, se redacta por Javier de Mesones y se aprueba al tiempo que el plan general del 87. Los propietarios de los suelos del polígono A, una vez más, acuden a Luis de la Fuente. Ya ven que la solución tipológica era muy similar a la que vimos para el Cierre del Alisal, y Luis de la Fuente propone esto, una zona de manzana alineada aquí, donde se concentra en los bajos porticados el comercio local, y otra zona con una tipología también bastante clásica. Estos volúmenes que se separan de colindancia, que respetan unas dimensiones estrictas a vía pública, de baja hay 4, con 2 viviendas normalmente por planta, y que para mí tienen un origen muy claro en una tipología de la que en Italia se usó y se abusó desde los años 30 del siglo XX hasta probablemente hasta el día de hoy. Lo que llaman los palazzini, los palacetes, en singular palazzina. Tienen la ventaja de la escala humana, y cuando están acompañados con la abundancia dotacional que se contempla en el polígono A, pues dan un resultado, a mi modo de ver, una vez más, ejemplar, señor Luis. Todo esto son dotaciones públicas, aquí son dotaciones públicas, aquí se está acabando el centro cívico, aquí hay un espacio libre que, para quien no lo conozca, probablemente merezca la visita. Está, digamos, más o menos subsumido en el interior de la manzana, pero le da una calidad al entorno residencial que vuelca hacia él muy, muy encomiable. Así que para quien quiera conocer un Santander no tan pateado, yo le sugeriría que visitasen el polígono A. El concepto tipológico de Palazzini probablemente no estuviese en el ánimo de Luis, porque en la medida en que se permitía el que se agrupasen 2 de estos volúmenes, esa idea modular tan fuerte, en cierto modo, se diluyó. Aún y todo, el resultado es, insisto en que para mi modo de entender, muy, muy brillante. Digamos, en sus planteamientos generales y también en sus detalles. Estas calles en curva, por ejemplo, donde la perspectiva no es el más o menos infinito, sino que se cierra en sí misma, tienen una calidad de imagen del espacio urbano que a mí me resulta muy notoria. Vamos a ver si soy capaz de salir de aquí para darles un ejemplo de a dónde han llegado los palazzini italianos sin freno. Un momento, por favor, a ver si hay suerte. Vamos a ver. Aquí está. Estos, señores, es la periferia oeste de Roma. El Trastevere está a un paso, y estos son palazzinis desaforados. Pero esto no tiene nada que ver, aunque se parta de la misma unidad morfológica, no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el polígono. Bueno, volvamos a la presentación. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien, hemos hablado entonces de las tareas, digamos, de colaboración en la alteración de los modelos tipológicos iniciales, y ahora vamos a hablar
de los planes especiales de desarrollo del Plan General del 87, encargados por el Ayuntamiento. Los planes especiales, en primer lugar, de reforma interior, los de la Albericia y del Río de la Pila. Aquí tenemos el plan de la Albericia, encomendado a Eduardo Fernández Abascal y a Floren Muruzábal. Zonas industriales, zonas residenciales de manzana alineada, de edificación abierta, unidades de actuación, tipología en la zona residencial, pues ya ven las de manzana alineada, fondos de 14 metros, un rigor en la definición de manzanas y también unos aspectos que aprovechamos como banco de prueba de una legislación que había sobrevenido, la Ley del Suelo del 90 y el texto refundido del 92, donde se incidía en esos aspectos, digamos, de encauzar lo que antes se llamaba lotería de planeamiento, de manera que lo que antes se utilizaba únicamente en los suelos urbanizables pasa ahora a generalizarse también para el suelo urbano. El mecanismo de lo que entonces se llamaba aprovechamiento tipo, aprovechamiento medio, la desvinculación de la edificabilidad que cabe en una parcela del derecho del propietario de esa parcela. El derecho del propietario de esa parcela resultaba de dividir la edificabilidad de todo el entorno, área de reparto, entre todos los suelos en manos privadas, con matices, pero para que nos entendamos, en manos privadas implicados. De manera que los espacios libres, los viales, los equipamientos, sus titulares, antes de que fuesen viales, espacios libres y equipamientos, tenían los mismos derechos que los de la parcela edificable. Resultaban de dividir la edificabilidad total entre todo el suelo. Y eso exigía mecanismos de acuerdo entre unos y otros. Bien, pues eso se intentó poner a prueba aquí, con sus matices, pero se intentó poner a prueba por primera vez en el plan especial de la Albericia. Otro aspecto importante del plan especial de la Albericia, el tema del realojo de colectivos marginales que se habían asentado en la zona de la mano del ayuntamiento, 20 y tantas familias que después fueron creciendo en habitáculos cada vez de menor calidad. Lo que había proporcionado el ayuntamiento eran módulos prefabricados, lo que vino después, en fin, era de variopinta tipología, y ahí el ayuntamiento encarga a una concejala, a Encarnación Salmón, la tarea de intentar encauzar la desaparición de ese núcleo de vivienda marginal, y con fondos propios y con fondos del Gobierno de Cantabria, siendo director general, el que ha sido durante prácticamente toda mi trayectoria profesional, el aparejador, el arquitecto técnico del servicio, José María Cárdenas Arnedo, pues se consiguió dispersar la población básico. No se puede trasladar un colectivo marginal en bloque, porque lo que estás haciendo, digamos, es reproducir la condición de gueto en otra parte. Y lo que se consiguió aquí, en una tarea, insisto, callada, que yo no creo que haya tenido trascendencia en absoluto para el gran público, fue, pues eso, dispersar, buscarles condiciones dignas de alojamiento y dar con ello los pasos para que echasen a andar en la zona donde estaban esas infraviviendas. 4 promociones de la Sociedad de Vivienda y Suelo Municipal, 4 de las 5 promociones que ha hecho el ayuntamiento en esta zona. Bueno, seguimos con el plan especial del Río de la Pila. Disculpen los impulsos. Una zona en parte de manzana alineada, en otra parte de edificación abierta, donde bueno, pues se establecen unos parámetros de actuación, sobre todo basándose en unidades de actuación, en entornos de distribución equitativa de beneficios y cargas, y donde se diseña en el año 93 pues, lo que creo que ha sido la operación estrella de intervención en este entorno. Se diseña por parte de Carlos Gala y por parte de Manuel Hernández Pelayo, arquitecto municipal posteriormente, que realizó una labor tan callada como meritoria, pues a lo largo de toda su permanencia en el ayuntamiento, en el servicio de arquitectura, control de proyectos. El funicular vio la luz 10 años después de que se aprobase el plan, y para el año 2003 ya estaba funcionando, y posteriormente, a lo largo de los tramos más pindios del Río de la Pila, se colocaron una serie de elementos mecánicos que, bueno, que creo que prestan
que mejoran en las condiciones de accesibilidad de manera más que notoria. Como ejemplo de las unidades de actuación, pues traigo esta. Esta es una operación complicada y aprovecho para hablar de ella. Hay muchas de estas, pero esta, más que probablemente, si alguna vez ve la luz, y sería muy de agradecer desde mi perspectiva que la viese, tendrá que ser de la mano del ayuntamiento porque tiene que desaparecer 3 edificios de vivienda colectiva y a menos que desmadremos las edificabilidades ahí, es muy difícil que logremos darle continuidad a la calle Tantín hasta llegar a la calle San Simón. La clave de la operación, creo, son unos terrenos de propiedad de la parroquia de Santa Lucía, que si logramos llegar a algún acuerdo con ellos, pues probablemente vean la luz, pero, insisto, no creo que con la carga de relojes que tiene pueda confiarse en la iniciativa privada. Bien, es un ejemplo, simplemente. He hablado de los planes especiales de reforma interior y ahora voy a hablar de los planes especiales de protección. De protección, por una parte, del patrimonio arquitectónico que cataloga el ayuntamiento, los puntos negros. Se nos encomienda a Eugenio y a mí la tarea de hacer pues, lo que comúnmente se conoció entonces como Plan Especial de los Puntos Negros. Ahí está el título, Plan Especial de Catalogación, Conservación y Mejora Urbana de Edificios y Áreas a Conservar de Santander. Dividimos las zonas donde estaban esos puntos negros, digamos, por su tipología básica: Santander de edificación intensiva, Santander de edificación abierta, Santander Centro y Santander de vivienda unifamiliar. Entramos en esos entornos, digamos, de proximidad y venga, a hacer fichas de edificios. En este caso, la ficha de la Iglesia de la Consolación, de acuerdo con una tipificación pues, que ha venido a ser clásica en lo que se refiere a catalogaciones: protección integral, protección estructural, protección ambiental. Bien, catalogación del patrimonio arquitectónico que enuncia el ayuntamiento y ahora protección del patrimonio arquitectónico que nos venía dado desde otras administraciones: los conjuntos histórico-artísticos del Sardinero y de Paseo Pereda y Calle Castelar. La tarea de elaboración de este plan especial de protección del Sardinero se encomienda a Antonio Bezanilla, que después, en la última legislatura, fue nuestro director general, a Angelina Montalbán y a Daniel Lainz. Parte de esa tipificación integral estructural ambiental y, bueno, pues se dedica edificio a edificio a estudiar sus características. Traigo un edificio con protección integral porque creo que aquí hay que hacer un comentario complementario. Respecto a lo que se refiere a la protección integral, que era la máxima que daba el ayuntamiento y que protege tanto el continente, el volumen exterior, la presencia del edificio en la calle, como el contenido, lo que hay dentro, la verdad es que aquí estábamos un poco a ciegas respecto a lo que habría dentro. Y no podíamos salir de la duda, a menos que tuviésemos probablemente una orden judicial para penetrar en el edificio. Entonces, la tesis del equipo redactor y con el acuerdo de los servicios municipales fue: cautelarmente, protejámosle de manera integral, que en la medida en que el propietario pretenda actuar en el mismo y pretenda una reducción del nivel de protección, necesariamente nos tendrá que contar qué es lo que hay dentro. Y con ese mecanismo se ha realizado una serie de modificaciones, sobre todo referidas a estos edificios integrales, donde, de acuerdo con nuestro modesto saber y entender, pero ya con un conocimiento claro de lo que había dentro, pues hemos permitido pasar al siguiente nivel, al estructural, conservando o no conservando los interiores de los edificios en función de lo que en cada caso íbamos viendo. Aquí tenemos lo que es el plan especial del Sardinero, digo bien, y ahora vamos a ver el del Paseo Pereda y Calle Castelar. Aquí la estrategia de los redactores es distinta. Dibujan todas las fachadas de todos los edificios y van señalando edificio a edificio cuáles son los elementos característicos, cuáles son los elementos integrados y cuáles son los inadecuados. De manera que en función del grado de intervención en el interior del edificio, pues se pueda realizar operaciones, digamos, de adecuación de estos elementos inadecuados. Aquí ya aparece como redactor, no como redactor, perdón, sino como coordinador de la tarea Bernardo Incenga Hacha, redactor.
del plan del 97. Hemos acabado con el 87, entramos en el 97. Glosar la figura de Bernardo Incenga, brevemente. Director general director general de urbanismo en el primer gobierno de Adolfo Suárez, siendo ministro entonces se llamaba Ministerio de la Vivienda o Ministerio de Obras Públicas, no lo sé, pero el ministro era Joaquín Garrigues Volker, y en el mandato de Bernardo Incenga, en el verano del 78, se aprueban los reglamentos de planeamiento, gestión y disciplina. El reglamento de gestión merece un comentario aparte. Yo no conocí sus antecedentes, no conocí el reglamento de reparcelación del 66, me tuve que estudiar el reglamento de gestión del 78, la verdad es que viniendo de los estudios de arquitectura, aquellos tochos legales de primera daban mucho respeto, pero después de años y después de ahondar en el documento, la verdad es que lo prolijo, lo minucioso, ese anhelo de intentar abarcar casi todas las casuísticas posibles en esos procesos de gestión urbanística, en esos procesos de distribución de beneficios y cargas, que demostró su redactor, que tengo entendido que fue un jurista catalán de apellido Ballbé, es ejemplar. Y buena prueba de esa ejemplaridad es que 45 años después, este reglamento de gestión es de aplicación subsidiaria en cantidad de de legislaciones autonómicas. Bien, Bernardo Incenga redacta el plan de Valladolid del 84, el sucesor del 69 de Mesones, y Bernardo Incenga en Madrid tiene un plan parcial, Arroyo del Fresno, muy próximo, además a Monte Carmelo, y si alguna vez alguien tiene el interés, pues también puede encontrarse con un trozo de ciudad diseñado con una escala y con un grano fino en absoluto desdeñable. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con el tema hablando del contexto normativo. He hablado antes con motivo del plan especial de la Albericia, de la Ley 890 y el Real Decreto 192, de esos anhelos de encauzar la lotería del planeamiento, desempeño por tipificar como áreas de reparto todos los suelos urbanos y urbanizables de término municipal, lo cual daba no pocos problemas, porque en zonas de nueva edificación, bueno, vale, bien, podemos entrar en procesos de equidistribución, pero en zonas como, digamos, los centros de nuestras ciudades, donde el proceso, digamos, de división de la propiedad se ha decantado después de décadas y en algún caso de centurias de desarrollo, no es nada sencillo intentar igualar lo disímil, como vamos, por ejemplo, en el tema elemental de las manzanas, cómo comparamos los patios de manzana con los bordes edificados. Eso planteó sus problemas, después entraré en las soluciones que se intentaron dar. Tengo que hablar de la tramitación de este plan del 97, se aprueba inicialmente en el 95 y la pretensión es que antes de que acabe la suspensión de licencias, y teníamos 2 años de suspensión de licencias, y ya por entonces teníamos trámites medioambientales, aunque en absoluto tan apabullantes como los actuales, teníamos que intentar en esos 2 años tener aprobado el plan. Hay un primer periodo de información pública, 10.000 alegaciones, se contestan por el equipo redactor. Hay un segundo periodo de información pública, 900 alegaciones. Hay que ir deprisa porque el plazo de 2 años está relativamente cerca. Y mi compañero Eugenio Neira asume la tarea de contestar las 900 alegaciones. Y lo hace en un mes. Se aprueba provisionalmente y nos llegan referencias de que el Tribunal Constitucional está analizando positivamente recursos planteados por muchas comunidades autónomas que entendían que la legislación del Estado en temas urbanísticos se estaba extralimitando en los términos de la Constitución. Bien, nosotros teníamos nuestro plan basado en la ley del suelo del 90 y el texto refundido del 92. Y había que actuar deprisa, o por lo menos eso fue lo que se nos transmitió a los técnicos. Así que fuimos Eugenio y yo a Madrid, muy poco tiempo, la verdad, porque el equipo redactor funcionó con ahínco, y conseguimos que el 21 de abril, 4 días antes de que se publicase la sentencia del Tribunal Constitucional, se publicase en el Boletín Oficial de Cantabria la aprobación definitiva del Plan General de Santander. Y ese mismo 25 de abril,
en el que se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional, se aprobó también una ley de artículo único de Cantabria, la Ley 197, que lo que venía a decir era que no estaba de acuerdo con que el Estado se hubiese atribuido unas competencias en materia legislativa que no le correspondían, pero el resultado de aquella tarea legislativa le parecía correcta, de manera que en definitiva estaba haciendo suyos los planteamientos de la ley estatal, con lo cual nuestro plan tenía un perfecto encaje. Respecto a sus contenidos, bueno, vamos a ver alguna imagen, que ya va siendo hora. Esta es una imagen del avance del plan del 97, una trama viaria donde ya se conocen las infraestructuras viarias del Estado y donde ya se intenta encajarlas, lo cual no evitó que posteriormente tuviésemos que hacer una modificación puntual para el tramo de la autovía Ronda de la Bahía o para el tramo del corredor de la Marga, pero ya eran cuestiones de relativa poca entidad. Respecto al tratamiento del arco suroeste, bueno, pues se sistematiza cogiendo como cabeza lo que ya entonces, bueno, estaba ya construyéndose, no se había acabado, era el Corte Inglés. Y bueno, pues qué decir de este plan respecto en su fase de avance, pues contemplaba prolongar los desarrollos hacia el oeste, contemplaba colmatar los desarrollos que en el plan del 87 se planteaban alrededor de los núcleos de Cueto, Monte y San Román. Posteriormente también se avanzó de la línea que estamos viendo aquí, llegando en la zona de Monte hasta Corbanera, pero bueno, no deja de ser una anécdota. Aquí tenemos la trama viaria de primer y segundo nivel. Aquí tenemos, si tiene a bien obedecer a mis impulsos, que no parece. Un momento, disculpen, señores. Vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos el mapa, digamos, de los sistemas generales. Y aquí tenemos una imagen, digamos, más o menos finalista, donde, bueno, ven ustedes que los elementos de protección de la costa de mesones, ahí están. Las llamas ya no llega hasta las traseras de la Albericia, se queda aquí. Sin embargo, lo que no tenía el plan del 87 en cuanto a articulación de mecanismos para obtener ese espacio, sí lo tiene el plan del 97. La parte más occidental, su obtención se asigna al área de reparto 21, los dos tramos centrales se asignan a los suelos urbanizables y la parte más occidental se asigna a las áreas de reparto 10 y 11 en el entorno de Monte. Este mecanismo de las áreas de reparto, la verdad es que fue fundamental, la herramienta que nos otorgaba la legislación estatal para conseguir a coste cero para el ayuntamiento los 300.000 metros cuadrados de lo que ahora es el Parque de la Vaguada de las Llamas. Ahí estuvo una vez más la tarea de mi compañero Eugenio Neira, que en marzo del 98 preparó una batería de 10 distintas iniciativas que agrupó dentro de una propuesta de gestión urbanística para el desarrollo del área de reparto 21 y la obtención anticipada de dotaciones locales y generales en la zona de las llamas, utilizando todos los mecanismos que nos otorgaba la ley del suelo y utilizando mecanismos que nos otorgaba nuestro plan general. Se articularon una serie de medidas que, bueno, a título ilustrativo, sé que Luis Saiz va a hablar de ello en la próxima semana, pero bueno, solamente voy a mencionarlas. Un estudio de detalle para definición de alineaciones y rasantes viarias, un procedimiento de concreción de las condiciones del equipamiento que está al fondo de la Avenida de la Constitución, lo que es el Centro de Salud Sardinero. Muchos promotores nos venían diciendo que, bueno, que aquella iba a ser la joyita de la corona para intentar implantar algún uso más o menos lucrativo, y no era esa nuestra intención. Y ahí está el centro de salud. Una declaración de prioridad en la obtención de dotaciones locales y sistemas generales que nos permitía ser mucho más operativo a la hora de obtener
de obtener lo que pretendíamos, el equipamiento público que ahora es parque, la delimitación de 3 unidades de ejecución, una ocupación directa de viales y dotaciones locales, asignando a sus propietarios derechos de aprovechamiento contra los aprovechamientos municipales de las unidades de actuación, ocupaciones temporales para taludes. O sea, mi compañero tenía más o menos clara, no, tenía claramente clara la definición viaria, había estudiado las rasantes, tenía una idea de cuáles tenían que ser aquellos desmontes. Esos desmontes en muchas zonas quedaban fuera de los ámbitos de actuación público y había que intentar obtenerlos. Bueno, pues venga, ocupaciones temporales. Y también había 4 expedientes con relaciones de bienes y derechos afectados para facilitar el desarrollo de distintos expedientes expropiatorios que se desarrollaron más tarde, casi todos por mucho acuerdo, pero también con alguna experiencia dolorosa en cuanto al paso de infraestructuras y suelos públicos y dotaciones públicas conectando la Avenida de la Constitución y la Avenida de los Castros. Más cuestiones que comentar al hilo del plan del 97. Bueno, no sé qué tal ando de tiempo. Es muy importante el tema de las áreas de reparto, el cómo se intenta, bueno, pues solventar esos problemas de disimilitud meridiana de situaciones y de similitud de otras. En la zona de la ciudad compacta, lo que se hizo fue determinar que cada parcela era área de reparto cero, era área de reparto en sí misma, de manera que el aprovechamiento y la edificabilidad del propietario era la misma y se acabó con el problema de las manzanas y de los patios de manzana y de los exteriores. En el caso de los equipamientos privados, pues había que intentar de alguna forma también dar un tratamiento a lo que de origen tenía una historia muy distinta en su configuración, y la solución fue: vamos a pasarlos al área de reparto cero, sus derechos de aprovechamiento serán idénticos a lo que puedan edificar, pero vamos a darles una opción para que esa edificación se pueda determinar siempre por relación a entorno. Si nosotros tenemos un colegio con una edificabilidad de 0,5 en un entorno de 0,7, pues vamos a articular los medios para que puedan aplicar el 0,7, siempre que nos dejen claro a nosotros, administración pública, cuáles van a ser las características de ese cambio, lo que nosotros llamamos proceso de concreción de las condiciones del equipamiento. Se hicieron 91 hasta que yo en el verano del año pasado dejé de ser arquitecto municipal, o sea que el mecanismo funcionó. Y en zonas de manzana alineada, donde de alguna forma esos equipamientos sirven como pulmón del entorno en el que se insertan, bueno, pues como teníamos siempre la opción de conocer cuál iba a ser el resultado último de la operación, pues de alguna forma se ha intentado también dar una solución que, en mi opinión, digamos, no ha creado distorsiones significativas. Aspectos de grafía. Bueno, pues venga, vamos a ver. Esta es la imagen de división de áreas de reparto. En fin, aunque esta es temas de calificación de una de las minutas del plan en una zona de San Román, en el área de reparto 5, que llamamos nosotros. Corbán está en el ángulo inferior izquierdo. Esta es, cuando quiera aparecer, otra zona, ya lo ven ustedes, el grupo Ateca, el arranque del Parque de la Vaguada, zona centro. Y el problema que tenía todo esto es que estaba dibujado sobre cartografía de origen catastral. No teníamos una cartografía excesivamente minuciosa. Entonces, aprovechando el paso de la pandemia, una vez más, la figura de mi compañero Eugenio Neira emergió para, con toda la paciencia del mundo, por sus propios medios, volcar las trazas del plan sobre realidad física, ortofotos, que si quitamos la ortofoto, pues se ven, como van ustedes a apreciar cuando cambie la diapositiva. Vamos a ver si esto, en fin, pues ya ven ustedes que aquí tenemos un proceso de pormenorización. No es un proceso que esté acabado, pero bueno, de alguna forma nos está dando un referente de cuál es el nivel de minuciosidad que ahora mismo
estamos manejando a la hora, en definitiva, de definir la frontera entre lo público y lo privado y el alcance de las distintas calificaciones. Bueno, una vez hablado del tema de la grafía, pues ¿qué me quedaría hablar? Pues quizás sí del anhelo de Bernardo Incenga por atomizar la gestión urbanística. Entendía, probablemente un entendimiento un tanto discutible, habida cuenta de lo que para mí es brillantez en los resultados de hacer trozos de ciudad. En el caso del polígono A de Cueto Valdenoja y en el caso del Cierro de Alisal entendía que no existía una infraestructura técnica, que no existía una infraestructura vinculada a los fenómenos de promoción inmobiliaria que garantizase que grandes paquetes pudiesen ponerse en carga. Sí, para los planes parciales de la periferia, 3 planes parciales, los sectores 1, 3 y 4, pero no para los suelos urbanos más o menos consolidados. Y eso obligó a los servicios técnicos, como una de las primeras tareas en cuanto se aprobó el plan, a decantar los criterios teóricos para la delimitación de las unidades de ejecución, para la delimitación de los ámbitos de distribución, no ya solo de los aprovechamientos, sino también de las cargas de urbanización, de las cargas de realojo. Bien, con eso dicho, voy a entrar en una visión rápida de distintos planeamientos de desarrollo de las determinaciones del plan del 97, empezando por lo que entonces era un programa de actuación urbanística, el PAU situado al oeste del Cierro del Alisal, pues donde está el Carrefour del Cierro del Alisal, donde está Decathlon, donde está recientemente el centro de distribución de IKEA, y a ese ámbito se le imponía la obtención, había 11 ámbitos de suelo urbanizable no programados a los que se les imputaba la obtención de estos paquetes de suelo de la vaguada entre Polio y San Juan, y a él le tocó poner a disposición del ayuntamiento 56.000 metros cuadrados de espacios libres que ahora son públicos. Imponíamos que fuesen paquetes de no menos de 10.000 metros cuadrados y por lo menos digamos, en su borde contra la Avenida de la Constitución, esos trozos que faltan ya eran nuestros como consecuencia del expediente de expropiación de la autovía. Bueno, hay algún comentario que hacer respecto a la imagen de lo que fue esto antes de llegar, pero si entro allí, señores, intuyo que les aburren demasiado. Así que vamos a seguir. Tres grandes parcelas con 3 tipologías distintas comerciales y pasamos al siguiente caso, al caso del sector 1 de suelo urbanizable. Bueno, este chico a veces entusiasma. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. En este caso, 1.200 viviendas, de las que podían haber llegado a ser municipales del orden de 320 y tantos. Un 26-27% del total, cuando el aprovechamiento, decisión al ayuntamiento, era entonces del 10%, ahora sería del 15%. ¿Y cómo obtenemos con el 10% el 26% de la edificabilidad? Quizá me hayan escuchado previamente hablar de él, Eugenio Neira. Eugenio Neira plantea en el año 2004, bastante antes de que la ministra Trujillo, en la legislación del 2007, hablase de que había de destinarse el 30% de los usos residenciales a viviendas protegidas, había establecido en el mecanismo de distribución de aprovechamientos el concepto que parece obvio, pero que no estaba articulado. No es lo mismo recibir una unidad de aprovechamiento para el ayuntamiento donde se va a construir vivienda protegida que recibir una unidad de aprovechamiento para hacer vivienda libre. Y hay que meter coeficientes de ponderación. Esos coeficientes de ponderación sirvieron para que se obtuviesen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 parcelas donde edificar no las 320 y tantas que se podía haber construido en origen, sino 280 y tantas, buscando que el programa de viviendas pues, responda sobre todo a la implantación de residencias de 2 y 3 dormitorios.
Este ya es el sector 3, una zona de topografía complicada donde se contemplaban, esta es la topografía, donde se contemplaban unas ordenaciones pues, similares a las del Cierro, esta especie de manzanas semiabiertas, semicerradas, con unos trazados viarios rodados perimetrales y con unos ejes en interior de manzana de recorridos peatonales. Y bueno, también esta es la estructura de propiedad del sector 4, el más próximo a Nueva Montaña Quijano. El sector 3 y el sector 4 son una realidad construida en su mayor parte. El sector 1 se está urbanizando ahora y por el calendario que lleva yo creo que van a cumplir las expectativas de finalizar la urbanización para el mes de julio, pero bueno, tiempo al tiempo. Lo que son las 6 parcelas municipales ya se están, mediante concursos, se asignó el diseño de los proyectos de ejecución a 5 equipos de arquitectos que llevan ya un tiempo trabajando en ello. Estas las características de la edificación y ya ven una vez más el modelo de las manzanas semiabiertas, semicerradas y de los recorridos peatonales. Lo que no es rojo, señores, es municipal. Aquí no hay equipamientos privados, todo lo demás es público. Yo no sé si no nos pasamos un poco de frenada, pero bueno, ahí está. Hablamos ya de planes especiales. En este caso, un plan especial que está a continuación del complejo deportivo municipal hacia el oeste. Este es el ramal de la autovía que conduce a lo que nosotros llamamos el nudo de Rucandial, y ahí, bueno, pues esta fue la ordenación que se dio, una ordenación de vivienda unifamiliar densa, y aquí quizá lo más importante es llamar la atención sobre el anhelo de los servicios técnicos de conseguir el mayor número posible de dotaciones públicas al hilo de las operaciones de gestión urbanística. El ayuntamiento, en principio, tiene derecho al 15% del aprovechamiento al día de hoy, desde enero del año 2008, pero para nosotros eso era secundario respecto a la obtención de más viales, de más equipamientos, de más espacios libres, en el entendimiento de que son esos fragmentos de suelo público los que de alguna forma colaboran a definir ciudad, porque después, bueno, bien, vale, construyes tu 15% con vivienda o la pones en el mercado si entiendes que la tipología no es la adecuada y destinas el porcentaje de esa venta a incrementar el patrimonio municipal de suelo, pero que al final se edifique por los privados, por los públicos, no ayuda excesivamente a cualificar el entorno en el que se entra, o por lo menos no ayuda al nivel de haber conseguido mayores espacios libres, mayores equipamientos y casi toda la estructura viaria. De hecho, si se fijan ustedes en las manchas oscuras, que son equipamientos, y en esa trama viaria verán que aquí hay 2 unidades de ejecución, la 1 en negro y la 2, y con ellas hemos obtenido lo más sustancial de los equipamientos, de los espacios libres y de la trama viaria de la zona. En fin, queda esto como comentario. El siguiente paso es una zona industrial, en la Albericia, allí donde acaba la autovía en esa glorieta, que es la que, en fin, podríamos llamar como de la de Burger King, por así decirlo. No voy a extenderme en la calidad de un edificio encomendado al equipo de Luis de la Fuente, que yo diría que tiene unos referentes muy claros en un arquitecto americano muy brillante de los 60, 70, que se llama Paul Rudolph, pero bueno, ya lo comentaré después con ellos. Seguimos. División de 2 unidades de actuación, el área específica 108, en la prolongación de Cardenal Herrera Oria, terrenos de la Unión Farmacéutica. En fin, no hay mucho que comentar, señores. El PESIR del PCTCAN, una actuación que nos viene de arriba, en lo que se refiere a condiciones de asiento de la edificación sobre la parcela, un tanto discutible, pues porque parece que la ordenanza asume que debajo de la rasante teórica de contacto del edificio con el viario de borde se puedan implantar mediante patios ingleses una serie de metros cuadrados que no computan del todo, y cuestión que a mí tiende a ponerme un poco nervioso
Pero aparte de ese tipo de cosas, también hay que mencionar pues, la brillantez de algunas soluciones. Tiene un equipamiento deportivo de primera especial, con unas soluciones de arquitectura textil, tiene unos recorridos peatonales muy interesantes, y el camino recorrido entre los polígonos industriales de toda la vida, y esto es como pasar de la noche al día. Bueno, y aquí, bueno, pues ya tenemos que hablar de una cuestión para culminar este rápido, quizá excesivamente rápido, señores, pero había muchas cosas que contar, y abusando un poco de su paciencia, pues he intentado bombardearles con este tipo de datos. Y falta uno para acabar con el 97, que no tiene expresión gráfica. Las tareas, digamos, de desmenuce, de encaje fino, las tareas que se recogen en las 70 páginas de apretada escritura, donde aparecen los acuerdos urbanísticos vigentes, de las que ni el 5% se corresponde a legislación estatal o autonómica, o a declaraciones de monumentos por parte de la autoridad competente supramunicipal, sino que lo que se recoge son pues, toda la carga de estudios de detalle que se hizo con el plan del 97. Se hicieron 170 estudios de detalle, pero no estudios de detalle donde la propiedad aprovechaba, digamos, para, si se me permite la expresión, retorcer la normativa, sino estudios de detalle que venían de exigencias o bien reglamentarias o bien del propio planeamiento. En el caso del planeamiento, exigencias vinculadas a la solución de las cotas de asiento de la edificación. Esta ciudad tiene una topografía un tanto endiablada, y la manera en que se asienta la edificación en el territorio es muy importante, y la manera de intentar evitar que el espacio público se encuentre plumpa con el típico paredón que resulta de resolver la diferencia de rasantes entre el espacio público y la cota de asiento del edificio, que siempre pretende buscar la del vial más alto del entorno, pues ha sido una tarea, pues ya bien, 170 estudios de detalle. Y en lo que se refiere a la gestión urbanística, bien, les he comentado antes el anhelo de Bernardo Incenga, discutible, pero en definitiva por el que se optó, de atomizar la gestión ante la pretendida carencia en aquella época. El tiempo no pasa en balde, y ahora sí no me cabe duda, de que hay un elenco técnico y un tejido empresarial que estaría en condiciones de sacar músculo ante actuaciones más ambiciosas, y algunas hemos conocido bien ambiciosas, en desarrollo del plan del 97, como las zonas del Mansín y el Recial en el polígono A. Pero bueno, dejando de lado ese tipo de excepciones, el hecho es que había que descender en la escala mucho a la hora de delimitar las unidades de actuación, y se delimitaron 155. Ya digo, hasta el momento en que yo dejé mi actividad como arquitecto municipal. Y se aprobaron 162 proyectos de compensación, el instrumento en el que, en función de lo que cada quien aporta, se determina lo que cada quien obtiene en un proceso de reparto que pretende ser equitativo de beneficios y cargas, donde la proporción entre el suelo que aportas y lo que obtienes como beneficio, y también la carga de urbanización que te cae, siempre está en proporción, siempre está o pretende estar en proporción directa. Eso por no hablar de la cantidad de instrumentos intermedios, estatutos, bases de actuación, proyectos de urbanización. De todo eso no queda referente gráfico que pueda ser visible. Son tablas de números y en fin, cosas de ese plan, de ese tipo. Y vamos a entrar, señores, en lo que es el plan del 12. La intensidad explicativa va a ser mucho menor. No se asusten con el tiempo. Yo creo que voy a intentar, que puedo llegar a las 8:30 finalizando mi explicación. Venga. ¿Quién redacta el plan del 12? El plan del 12 lo redacta Auge Arquitectura, cuyas cabezas visibles eran Luis Rodríguez Avial Yardent y Luis Clement Soto, que a su vez fueron cabezas visibles de la revisión del Plan General de Madrid vigente, la del 97. Auge Arquitectura por un lado y Apia 21, una conocida
firma de ingeniería de la época de aquí, de Santander. El contexto normativo, la Ley 698 del Estado. ¿Cómo se explica la Ley 698 del Estado en cuanto a contenidos? Muy fácilmente. La tesis era que todo lo que no está protegido es susceptible de ser urbanizado. Llegaban aires de liberalización, no sé si bien o mal entendida, bueno, sí sé, mal entendida, en la medida en que lo que se estaba considerando era que la puesta en el mercado de cantidades ingentes de suelo iba a colaborar en la reducción del precio de las viviendas. Bueno, pues consiguió exactamente lo contrario. Fue en esos términos, en términos de coherencia entre su exposición de motivos y lo que se consiguió, fue un fracaso sin paliativos, que habrá desaparecido de la memoria de la mayoría de ustedes, pero que merece ser recordado. José María Aznar como presidente del Gobierno y Francisco Álvarez Cascos como consejero del ramo. Esto no es una crítica política, porque posteriormente miembros de ese mismo partido, del Partido Popular, nos otorgaron la vigente legislación que lleva ya para 9 años, la Ley 7/2015, con Mariano Rajoy Brey de presidente y con Ana Pastor de ministra del ramo, y además en una labor de continuidad respecto a los cambios y de mejora de los cambios que se habían introducido en la etapa del presidente Zapatero, claros. No es una crítica política, es la constatación de unos hechos. Y si hablamos de fines y de resultados, señores, yo tengo que insistir, tengo que regodearme un poco en lo del fracaso sin paliativos de la Ley 698. Y además en un contexto donde a nivel de legislación regional soplaban aires muy esperanzadores. 3 años después de la Ley 698 se aprueba la Ley 2/2001 de Cantabria. Se aprueba por consenso, siendo presidente de la comunidad autónoma José Joaquín Martínez Cieso y consejero en la materia Miguel Ángel Revilla. Y insisto, se aprueba por consenso de todas las administraciones, de todos los partidos políticos, PP, PRC y PSOE. Y además con un elenco técnico a la hora de redactarlo que yo, bueno, en fin, en mi opinión, no deja de ser personal, intransferible esto de la opinión, pero que tengo que resaltar un elenco técnico nucleado en torno a la figura del catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cantabria, Luis Martínez Rebollo, que marcó unos estándares que ya los quisiera yo 23 años después. Y además, en la siguiente legislatura, ya con Miguel Ángel Revilla de presidente y con Vicente Mediavilla de consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio y con técnicos de la valía del profesor, del maestro de geógrafos Ortega Valcarce, en tareas de gobierno se consigue aprobar el plan de ordenación del litoral que puso coto a situaciones, en fin, situaciones discutibles, y que de alguna forma fue el que marcó el límite de hasta dónde podía llegar el plan del 12 en sus anhelos expansivos. La zona verde del norte es la zona protegida por el POL, con matices muy de grano fino, y ya ven que el resto de las zonas verdes pues son la Magdalena, el Parque de la Vaguada de las Llamas, el Parque del Doctor Morales, Peña Castillo, y bueno, hay una zona, un círculo verde en la finca de la Remonta. Lo del círculo es porque además de la zona verde se contemplaba la construcción de 1.300 viviendas que tenían que convivir con el espacio libre. En cuanto a contenidos, bueno, pues era un plan, en cuanto a su normativa, aparentemente continuista, en cuanto a que su articulado era muy similar, muy similar al del plan del 97. Si se miraba con un poco de detalle, la cuestión ya variaba un poco, porque, por ejemplo, en artículos clave, como en el artículo de cómputos de edificabilidades, más bien de no cómputos de edificabilidades, el elenco de lo que no computaba crecía mucho. Receta:
señores, si alguna vez quieren ustedes tener una idea, una impresión de primera mano respecto a qué hay detrás de un planeamiento, analicen el tema de los no cómputos. Y cuanto más largo sea, más posibilidades hay de que el asunto esté cargado con balas donde el interés general pues, no sea todo lo prevalente que por lo menos a mí me gustaría. Venga, seguimos con el plan del 12. No, perdonen, pero tengo que hacer una digresión y me tiene que servir este plano. Señor concejal, me va a permitir usted una sugerencia. En lo que se refiere a la definición del espacio público, esa ha sido buena parte de nuestra tarea, la obtención de espacio público. Hay una operación que tiene que quedar, que me gustaría que quedase, mejor dicho, para el siguiente plan, en lo que se refiere a enlazar de alguna forma los grandes paquetes de espacios libres públicos existentes o previstos, de manera que pueda haber un continuo de recorrido peatonal desde el Palacio de Deportes hasta el extremo occidental de la Peña de Peñacastillo. No es tarea tan descabellada en la medida en que estos son terrenos ahora mismo tipificados como espacios libres. Los siguientes hasta llegar a la albericia son suelos que hay que planificar y que hay que ordenar. Tenemos un cuello de botella en la zona de la Facultad de Medicina, pero una vez que se haya salvado, hay la sección del espacio público, en el caso de que se opte por su desarrollo tendrá que ser bastante menor, se conseguirá llegar al parque que se ha diseñado sobre el paso subterráneo de la Marga. Y desde allí es relativamente sencillo llegar al Parque del Doctor Morales, y del Parque del Doctor Morales a los 40 y tantos mil metros cuadrados de espacios libres que ya son de uso público en la finca de la Remonta, aunque no son al día de hoy de titularidad pública. Y de ahí a la Peña de Peñacastillo. Bueno, en fin, he aprovechado la coyuntura para mandar mi carta a los Reyes Magos, pliego velas y sigo hablando del plan del 12. Bien, pues en el plan del 12 aquí tenemos digamos, sus grandes decisiones en cuanto a elementos infraestructurales. Quiero volver a la malla viaria porque este crecimiento en Madrid, en cuadrícula, en malla, que se va extendiendo sobre el territorio, yo creo que tiene un antecedente bastante sencillo, bastante fácil de seguir aquí. Esto es una imagen de Milton Keynes. Milton Keynes es la última de las nuevas ciudades inglesas, de las New Towns. Se proyecta a principios de los 70 y ya va por los 200, ha superado los 200.000 habitantes. Está muy bien ubicada entre Birmingham y Londres, entre Oxford y Cambridge, y no en la parte central, donde se agrupan los usos terciarios, comerciales y de oficinas, que, en fin, quizá no tenga mucho que aportar, pero sí en este mallado, pues nos está dando un referente que yo creo que después, y hasta con escala, que tiene su correlato en el diseño del plan del 12, es muy interesante. Y si alguien tiene el interés de viajar, aunque solo sea con las herramientas informáticas que se nos proporcionan, la tarea de paisajismo asociada al diseño de estos viales parece que no tienes en absoluto referencia de estar entre tejidos residenciales densos. Son viales mínimamente rehundidos, el suelo que se rehunde se utiliza para terraplenar los laterales, para crear montículos artificiales en los laterales, se llenan de arbolado y lo que tú ves en estas calles es un paisaje de corredores verdes y además yo creo que muy interesante. Bueno, para acabar con el plan del 12, señores, habrán notado una cierta acritud en mi actitud hacia el plan del 12. Bueno, quizá tenga que ver con el hecho de que el Servicio de Urbanismo no participó en vía administrativa en la elaboración del plan del 12. Mi compañero Eugenio Neira y yo informamos el avance en
en mayo del año 2006 y eso fue lo primero y lo último que hicimos. Nos nombraron director general, no contactó en ningún momento con el servicio y allí nos quedamos nosotros mirando. Bueno, pues quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de lo que dijimos a grandes rasgos en ese informe que nos dejó, digamos, tan ladeados en lo que fue la posterior tramitación. Epa, esto se ha ido. He perdido la imagen, Moisés. Muy bien. ¿Qué dijimos? Pues dijimos básicamente que las zonas de nueva creación, en algunos casos, más concretamente, en este sector, al sur de la autovía estaría el Tecán y al norte están estas campas, tenía unas previsiones de edificabilidad que doblaban sobre parcela neta los más densos de los crecimientos con los que se había desarrollado el plan del 97. Y decíamos también que la asignación de aprovechamientos a los suelos que se pretendían obtener de la costa no podíamos entenderlos. Para que se hagan una idea, señores, esto es la Maruca. Bueno, pues entre la Maruca y Ciriego se asigna con 4 decimales, voy a reducirlo a 2, porque la solución está... Bueno, pues nada, tecnología relativamente pedestre para una capacidad de representación también un tanto pedestre, tengo que reconocerlo. Bien, lo que les contaba, señores. Entre la Virgen del Mar y la Maruca, 0,32. Entre la Maruca y el Faro de Cabo Mayor, 0,19 en principio, después bajado a 0,17. Y lo que para mí es la joya de la corona, la vaguada de las llamas, 0,27, que después bajó a 0,25. ¿Eso qué significa? Que si hemos de valorar esos suelos, cuyos aprovechamientos, digamos, agroganaderos son absolutamente residuales, es una zona muy expuesta, sobre todo aquí, a los vientos, al gallego, resulta que nos encontramos con que si esto vale 10, esto vale 19. Y si establecemos la comparación con la vaguada, si esto vale 10, esto vale 12,5. ¿Para hacer qué? Bueno, por otra parte, el mecanismo de adscripción de los aprovechamientos no garantizaba la obtención de todo este paquete de suelo. Y lo que no se obtuviese mediante gestión urbanística tenía que obtenerse con cargo a las espaldas de todos los ciudadanos. Había que poner dinero para comprar estos suelos. Eso es algo, en fin, que cabe. Tú puedes establecer un aprovechamiento que no resulta de la división de todos los usos lucrativos entre todo el suelo implicado. Puedes priorizar la obtención de determinados suelos mediante este tipo de mecanismos, pero tiene su segunda parte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde iban todos estos aprovechamientos? Aquí, vale. Bueno, ¿y a qué se iban a destinar? La pregunta de a qué se iban a destinar, yo creo que contribuyó a responderla a un concurso que se hizo ya a plan general aprobado, donde, bueno, pues se pedía que se estudiasen los posibles usos de ese suelo. La propuesta ganadora contemplaba la ampliación de Ciriego, la implantación de un encinar cántabro y usos agroganaderos. ¿Justificaba eso este tiro? En el año 2006 opinaba que no, y 18 años después me reafirmo, no. Eso en mis términos no obedece en última instancia al cumplimiento del mandato constitucional, que en su artículo 47 dice que las administraciones públicas
promoverán los mecanismos de utilización del suelo de acuerdo con el interés general, evitando la especulación. Y bueno, no quiero cargar críticas y hay que pasar páginas, señores. El plan del 12 cae. El plan del 12 cae mediante una sentencia del Tribunal Supremo. En un contexto generalizable, en la medida en que eran muchísimos los planes expansionistas que se iban aprobando ajenos al contexto normativo que había cambiado literalmente a raíz de la aprobación de la Ley 8/2007, la de la ministra Trujillo, siendo presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que, insisto, tuvo una continuidad y un proceso de pulido y mejora en la vigente ley de Ana Pastor, siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy. Esa ley 8/2007 es de mayo del 2007. La primera aprobación del plan del 12 se publica en enero del 2007. Y bueno, pues y fue una tramitación larga hasta la aprobación definitiva en septiembre del 2012. Pasaron más de 5 años. Y lo que se estaba cocinando a nivel de legislación estatal renegaba totalmente de este tipo de modelos que me atrevo a calificar de desarrollistas. Sin embargo, eso no hizo mella en absoluto en la administración pública. Tengo que decir que el equipo de gobierno entrante en el 2007, Íñigo de la Serna, alcalde, César Díaz Maza, concejal de urbanismo, puso todos los medios que podían poner a nuestro alcance para que Eugenio y yo escribiésemos durante 3 de los 4 periodos de información pública. El último no, ya era muy corto de tiempo y no nos dio tiempo a escribir, pero eso en ningún caso significó que estuviésemos de acuerdo con los contenidos del plan, por lo menos en lo que se refiere a soluciones de este tipo que no son compatibles. Habrá cosas muy buenas o buenas en este planeamiento del 12, pero esas cuestiones buenas o muy buenas no podían subsistir con soluciones como las que les he mencionado. Nosotros escribíamos, supongo que les llegaba al equipo redactor nuestros escritos, pero bueno, en la medida en que no accedíamos al expediente administrativo, lo que pudiésemos opinar no era trascendente. Así que no he hecho otra cosa que hablarles de lo que sí accedió al expediente administrativo. Cae el plan del 12. Insisto, dentro de un contexto generalizado de pronunciamientos del Poder Judicial intentando poner coto a unos planes ajenos a una realidad que ya se había decantado en el 2008. La burbuja explota en el 2008-2010 y se siguen aprobando planes en fechas posteriores con los mismos anhelos que los de la legislación que aprobó la burbuja. Bueno, pues el Poder Judicial, viva el Poder Judicial, bueno, no solo por este caso, en lo que ha sido mi experiencia profesional, la división de poderes es como el aire que respiramos en una democracia, creo. Pero bueno, independientemente de situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo ahora mismo. En fin, se para el plan del 12, se anula ex tunc, que dicen los jurídicos, como si no hubiese existido. Y bien, pues nos toca reflotar el plan del 97. Eso desde el punto de vista técnico no supuso absolutamente ningún problema. Bueno, había actuaciones relativamente pocas, porque el estallido de la burbuja se había concretado en que el pulso promotor había perdido muchísimo empuje y entonces las actuaciones de aquellas personas que habían presentado sus proyectos ante el ayuntamiento, que los habían presentado ya, no habían comprado para entrar en consideración respecto a si esto valdrá más o menos, sino que tenían una intención directa, pues eran relativamente pocas y a mi compañero Eugenio y a mí nos tocó intentar encauzarlas y pues creo que lo hicimos así en su mayoría. Alguna cuestión coleará, pero relativamente poca. Había otras en las que nos salía de nuestra mano el colaborar, como por ejemplo la actuación en el club de regatas. Era un edificio que se estaba a nivel estructural
se estaba operando un proceso de deterioro muy importante y reconvertir parte del edificio en hotel, la verdad es que desde mi perspectiva fue positivo. Además, una recuperación que a nivel de espacios públicos, por lo menos en planta baja, sirvió para limpiar actuaciones de ocupación de patios que se habían dado, y a nivel de elementos nobles de la planta primera se mantuvo lo que creo que de valor existía. Bien, cae el plan del 12, intentamos encauzar la situación resultante y ¿qué resulta? ¿Con qué nos encontramos? Pues, en mis términos, con la etapa más ilusionante de mi práctica profesional, entre los años 2017 y 2020, siendo César Díaz Maza concejal de urbanismo y Gemma Igual alcaldesa. Una etapa de actuaciones municipales ilusionantes, una etapa de colaboración público-privada, en fin, que aquí tenemos algunos de los resultados, con un interlocutor a nivel técnico con unos interlocutores a nivel técnico de primera, y también una etapa de colaboración interinstitucional que sirvió para encauzar situaciones enquistadas desde hacía más de una década, y me estoy refiriendo a la operación MUPAC. Bueno, aquí voy a acabar, señores, y ya me he pasado en 10 minutos, pero esto va a ser breve. Por una parte, actuación municipal y de alguna forma también ejemplo de colaboración público-privada. El Estado desafecta este inmueble y se lo pasa al Gobierno de Cantabria. El Gobierno de Cantabria, en primera instancia, se plantea la implantación del MUPAC aquí. No les cabe. El Ayuntamiento dice que si se lo pasan, intentará revitalizar el edificio. Se lo pasan. Bien. Y nos encontramos en una tesitura en la que un empresario y coleccionista privado, José María Lafuente, plantea la posibilidad, yendo de la mano del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de buscar usos nuevos para este edificio. Pues este es el resultado a nivel infográfico de la obra que ha arrancado el mes pasado. Lo que emerge está visto desde el punto más, en fin, donde más se agrava la perspectiva. Aquí estoy justo a la espalda de los jardines del paseo de Pereda. Lo que emerge de la cubierta y tapa en parte el cimborrio de la catedral, pues es un bloque de cristal. Lo que no es cristal transparente tiene láminas de butiral de polivinilo, y en principio las visuales principales resultan de los accesos, o por una parte desde el paseo de Pereda, o por otra parte desde el paseo marítimo. Interiormente se estructura alrededor de un patio central, conceptualmente una solución muy parecida a esta, y con 4 núcleos de comunicación y servicios que puntúan esos vértices del patio, y interiormente, bueno, pues aquí tienen la solución, y esta es vista desde la última planta. Pasamos al MUPAC, un proyecto enquistado desde finales de los años 90. No voy a hablar de la larga trayectoria previa, voy a hablar de lo que resulta de la coordinación entre administraciones, que fue, a título personal, fue ejemplar. El proceso de modificación de plan general, Alicia Argüello, técnica del Gobierno de Cantabria, y Pedro Fernández Lastra y Eduardo Cabanas, ya digo, a nivel de modificación de plan, a nivel de preparación de concurso, que tuve el privilegio de formar parte del jurado, Javier de la Pedraja, una vez decantado el concurso, y a nivel de pormenorización de las condiciones de urbanización del entorno, el secretario general técnico de la Consejería, Santiago Fuentes. Cuando van de la mano las instituciones, señores, todo funciona de una manera mucho más gratificante. ¿Por qué saco esta imagen? Una imagen dibujada a mano alzada, donde quien la ha hecho ha tenido el santo empeño de dibujarse una imagen a vista de pájaro de aquí a la península de la Magdalena y a los campos de Esport del Sardinero. ¿Por qué lo hace? Yo creo que por el anhelo de integración de la pieza,
por el anhelo de tener claro que lo que se trata es, de alguna forma, de responder a un concreto contexto urbanístico. Y se hace con una estrategia que fue muy clara desde mi perspectiva, para que ganase el concurso entre 72 propuestas. A mí me tocaba defender lo que era la integración del edificio en la ciudad, y aquí lo que estamos viendo es una estrategia de fragmentación. Tenemos 19.000 metros cuadrados construidos y el planteamiento es fragmentar el edificio, tanto a nivel de planta, esta especie de paralelepípedos desplazados uno respecto a otro, que dan una imagen mucho más fragmentada, y también de fragmentación a nivel de alzado, buscando, en definitiva, la oportunidad de dar escalas distintas a espacios distintos. Una escala para la calle Juan de la Cosa, otra distinta para lo que en principio serían las traseras de la calle San Vicente de la Barquera, y otra que a mí me preocupaba mucho, porque lo que tenía enfrente era un edificio de 10 plantas, y el nuevo en esa parte lo que presenta es un volumen de baja y 5, y además con una pared totalmente acristalada, en lo que se refiere al tramo de Canalejas. Bueno, ya son imágenes. Aquí tenemos una imagen de la plaza que va a resultar en la confluencia de Juan de la Cosa con Casimiro Saiz. Desde el ayuntamiento, como quiera que desaparecía una calle, la calle Antonio Puerto, de 635 metros cuadrados, lo que hicimos fue plantear el que necesariamente tenía que haber un espacio de uso público, como mínimo, de la misma superficie, en el que se pudiese inscribir un círculo de un diámetro tal, pues para que no hubiese distorsiones en cuanto a la entidad. Y aquí tenemos la plaza. Aquí tenemos una imagen desde arriba. La fragmentación de los elementos en planta se traslada a la fragmentación de los elementos en altura, y lo que, insisto, pudiera parecer una trasera a San Vicente la Barquera, a las tapias y los jardines de los Escolapios, pues bueno, al tiempo lo que es del tiempo, y ustedes tendrán oportunidad de decidir si fue una solución acertada o no lo fue tanto. Esta es una imagen nocturna, anecdótica, y por último voy a hablar de los ejemplos de colaboración público-privada. Banco de Santander para su nueva sede financiera y Banco de Santander para la implantación de la colección de arte del banco. En los dos casos, arquitectos de alto nivel. Aquí, pues David Chipperfield, premio Pritzker, el Nobel de la Arquitectura, con el que tuvimos la oportunidad desde los servicios técnicos municipales, a lo largo de un dilatado periodo, un año, tener cantidad de reuniones intentando perfilar los distintos aspectos de la iniciativa, que a nivel de imagen, en definitiva, se concreta en esto, en lo que se refiere a su imagen sur, y en esto, en lo que se refiere a su imagen norte. No quiero, en fin, voy a dejar anécdotas aparte, ya no son tiempos de anécdotas cuando me he pasado en un cuarto de hora. Y por último, señores, hablar de este edificio. De este edificio muy poco que decir. Simplemente el anhelo que pusieron a la hora de ponderar la presencia en el espacio público del elemento que corona este espacio central, y además hurtando de alguna forma elementos que favorecían su propuesta, en la medida en que lo que hay aquí no es un edificio con esta cornisa, es un paredón ciego del Palacio Macho, contra el que se recortaba en perspectivas lejanas estos edificios. No es algo que se vea contra el cielo, es algo que en su gran medida se ve contra un paredón. Y por último, pues otro ejemplo de lo que me encontré. Antonio Cruz, Antonio Ortiz, técnicos. Siendo yo estudiante, hace eso cantidad de años, ya me interesaban y mucho sus primeras actuaciones de recuperación y de implantación de nuevos patios en Sevilla, mediados los años 70, autores del Estadio de la Pineta, autores de la estación de Santa Justa en Sevilla, autores de la más reciente remodelación del Rijksmuseum de Ámsterdam. Bueno, pues aquí de lo que se trataba era de ver cuál podía ser el impacto de los equipos de climatización, las instalaciones, señores, esa malhadada parte tantas veces muy poco estudiada en los proyectos arquitectónicos. ¿Cuál podía ser la incidencia de los equipos de climatización colocados en las terrazas respecto al espacio público? ¿Cuál fue la solución? Bueno, después de discutir si medio metro de retranqueo más o no en esta perspectiva, decidieron no, metemos los equipos de climatización dentro del
de la envolvente del edificio y dejamos las cubiertas libres. Eso no deja de ser una anécdota, pero que de alguna forma denota el pulso y la sensibilidad de quienes redactaron este proyecto. Señores, si levantan ustedes la vista, podrán opinar con todo criterio respecto a las bondades o a las menos bondades de la solución. Y con esto, señores, acabo de abusar con su paciencia. Acabo de abusar de su paciencia y doy por concluida mi intervención.